Le pusimos por título a esta serie Tiempos peligrosos. Por testimonio del Espíritu Santo, nos ha tocado vivir. Están traduciendo a los jóvenes hoy en día un tiempo muy peligroso. Esto mismo para que estábamos haciendo ahora, hace un ratito, una boda, que un matrimonio que dure 40 años. Es difícil en estos tiempos. ¿Están de acuerdo conmigo? Es muy difícil. eh, con, Porque son tiempos los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, donde la maldad ha ido en aumento. Durar, como, Maurice, ¿cuánto que nosotros tenemos de casado? Que tengo 36 años. Aquí hay matrimonios que se casaron acá que ya tienen 15 años. Es para siempre estar agradecidos con el Señor. Es muy difícil, hay que ser sincero, no vivir un surrealismo en estos tiempos. Un matrimonio que perdure, porque hay muchas tentaciones, hermanos. Las tentaciones de estos tiempos tan peligrosos que nos han tocado vivir, no son las de hace 50 años. Es más, 10 años atrás, por las redes, en internet, Hollywood, las películas, etcétera. Hay muchas tentaciones para el hombre, muchas. Y para la mujer también. Como dice las escrituras en 2 de Timoteo 3, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso una oración para estos tiempos, para el matrimonio, siempre que yo le hago al Señor: guárdanos, guárdanos, Padre, guárdanos, porque honroso el matrimonio y lecho sin mancilla. Y es muy difícil mantener un matrimonio en estos tiempos con tanta disolución, tantas discusiones y tantas confusiones. Y le hemos puesto al título de este mensaje: Señor nos ministra al corazón como Él quiera. Esta tarde abramos nuestros corazones al Espíritu del Señor, para que sea Él que nos hable de estos tiempos peligrosos que nos han tocado vivir, donde hay mucha falsedad como nunca. Hermano, las gentes antes, años atrás, eran más sanas. Hay peligro de los de adentro, de los de afuera. Mucha traición. A veces el hombre moderno que se ha levantado hoy en día, como está pasando en México, en Colombia, con esos secuestros, narcotráfico, es terrible como eh, ejecutan a una persona y lo secuestran, le destruyen la honra, la dignidad, las violaciones. Es una bestia el hombre sin Dios. Y cuando se llena de maldad de estos tiempos, por eso son tan peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Por la maldad. Son gigantes de maldad que se han levantado. La soberbia, la hipocresía, el odio y el internet, que ha sido una bendición para la raza humana. A mí me ha bendecido y yo sé que a ti. La ciencia, como dijo Daniel, que estos, los últimos tiempos se va a aumentar, pero también es un arma de doble filo. Está destruyendo la humanidad, se le está tragando. La raza humana no anda un camino, sino un precipicio, un hoyo sin fondo. Salomón dijo: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es camino de muerte. Eso es terrible cuando, por el don que Dios le ha dado en 1 Corintios capítulo 12 de discernimiento, cuando Dios te abre los ojos espirituales y usted o yo discierno y veo que un joven anda en camino de muerte. Antes de casarse, cuando conoce y que Dios te abre el panorama y usted ve con qué muchacho se va a casar. Usted dice: ay, Dios mío, pobrecita, pobrecito. Y uno no puede hacer nada, porque son tiempos así. Encontrar a alguien fiel en estos tiempos y que se pueda confiar es muy difícil. Aparecen como sus esposos, sus esposas, pero eso no es muy común ya. Estamos viviendo un tiempo, una vez una joven de aquí, en New Jersey, y yo me alarmé porque yo no sabía que eso estaba así.
Y ella me dijo, estaba cursando el cuarto bachiller. Y ella me dijo que en su curso, que la única heterosexual era ella. Y yo me alarmé. Digo, pero así que estamos. Sí, sí. Digo, no, tú estás jugando. Digo, sí. Usted lo ve, las hembritas besándose en los pasillos. Me perdona decir eso tan vulgar. Y eso en los tiempos que nos ha tocado vivir. Y va a llegar un momento que encontrar un heterosexual va a ser hasta difícil, hermanos. Y eso del homosexualismo, lesbianismo, LGBTQ, es algo ya, ideología de género, es común. Porque lo dice Romano, están cambiando lo natural contra lo que es en contra de lo natural. Mucha lascivia, hombres con hombres. Que Dios nos guarde. La palabra le llama a ese espíritu de homosexualismo el espíritu de Sodoma. Es un espíritu, hermano. Le dice el espíritu de Sodoma y Gomorra. Y es un espíritu por eso es muy promiscuo, de sexo, que entra, uno le abre puerta, un muchacho era normal o la muchacha y entra y empieza a tener atracción, no por el sexo opuesto, por el mismo sexo, pero que es un espíritu. Entonces ese espíritu va tomando señorío en esa persona, se entroniza y lo controla y lo destruye, porque son espíritus. Una cosa es un deseo normal de la carne. A uno cuando a mí penetra, yo abro puerta para un espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. La contaminación de carne es un deseo que yo tenga. Eso es, y me puedo contaminar. Empiezo a darle rienda suelta a ese deseo. Eso es contaminación de carne. Ahora, contaminación de espíritu es si después del deseo yo sigo alimentando y me invado un espíritu, y eso es otra cosa. En 1 Corintios capítulo 5 creo, el caso de inmoralidad juzgada, ese muchacho que vivía con la madrastra, la esposa de su padre. Pablo dijo, yo le entrego la carne a Satanás para que su alma sea salva aquel día, el día de la parucía, cuando Cristo venga. Pero él dijo, yo, ausente en usted en cuerpo, pero presente en el espíritu, le entrego la carne. Ese tenía un espíritu de sexo. Cuando uno empieza a sembrar, abre puerta y le invade un espíritu. Y si le invade un espíritu de homosexualismo, eso es terrible, porque ese sí no se sacia, hermanos. Yo he escuchado los testimonios. Por ahí hay pastoras que eran lesbianas y Dios la libertó de su espíritu. Y ella dice que eso es insaciable. Eso es, y es muy promiscuo, es muy bajo. Y esos espíritus de homosexualismo son terribles. Siempre orar por nuestros jóvenes, que se mantengan, que Dios los mantenga firmes, limpios de esos espíritus. Por estos tiempos tan peligrosos a través de las redes, que por esa cajita, a tu casa, a mi casa, llega todo lo que usted quiera del mundo entero. Por los satélites, llega todo. Ahí usted puede ver todo lo que quiera. Y es difícil controlar los jóvenes con eso, porque no queremos ser policía. Pero siempre guárdese. Joven, guárdese. Administre eso bien. Adulto también, guárdese de sembrar en pornografía. Yo me gusta guardarme mucho en esa área. Administrelo bien. Se puede usar todo, la ciencia, pero administrarlo bien. Y siempre en nuestras oraciones, porque eso sí hay que rogárselo al Señor. Señor, guárdame. Guárdame de escándalos, de vergüenza. ¿Cuántos pastores, padres de iglesias en pedofilia y en deshonra, en adulterios? ¿Cuántos? Se pueden contar por millares. Pero no venimos a juzgarlo, sino a decirlo con dolor del corazón. Porque el pecado no sucede inmediatamente, en un minuto así.
que tú miras el sexo opuesto, una muchacha, un hombre, y sucede. El pecado es un proceso, es un parto, es un embarazo. El impío, dice el Salmo, concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el pecado. Santiago dice que primero concebimos, es una concesión, y después esta lumbre el pecado y el pecado la muerte, pero que es un parto que puede durar 1 año, 9 meses, que son los días que científicamente los médicos establecen el embarazo. Puede durar 1 día, 1 hora, media hora o 1 segundo, pero no tiene tiempo, pero puede durar un tiempecito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que un pastor puede caer en adulterio? Claro, cuando empieza con la avaricia y esa ansiedad de lo material, cuando se escandila con el mundo, cuando se enamora del mundo. Eso es un síntoma. No necesariamente, pero es un síntoma, un que puede caer en un adulterio. Porque ya ese pastor está pendiente a los placeres. Y el placer que eso no se puede negar, que Dios le hizo más fuerte que Dios le hizo a los seres humanos, fue el sexo. Entonces siempre viene la avaricia y va a caer ahí. O sea que es un proceso. Cuando el hombre se enamora ama tanto al dinero, la avaricia, la soberbia, y caen ahí. Por lo regular, todos esos grandes dictadores son promiscuos, son enfermos, hermanos. Esos líderes políticos y carismáticos son enfermos, porque le dan mucha rienda suelta a la carne, a la lascivia, a la sensualidad. Y esa área está destruyendo a la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, vamos a leer lo que es el texto central que Dios nos puso en esta serie de mensajes, tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También le dice Pablo esta epístola pastoral a su hijo amado espiritual Timoteo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Esos últimos días, esa epístola tiene 2000 años y algo que escribió Pablo en el año 50 o 60. Pero son estos, hermanos. Seguro que son estos. Esta es la generación, le ha tocado vivir los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, antes de la parucía en griego, la segunda venida de Cristo. Y es el tiempo más perverso que nos ha tocado vivir. El de más ciencia, pero más perverso. Estos son esos tiempos peligrosos. La mayoría de los teólogos creen que estaba hablando para este tiempo, la mayoría de los teólogos. Y cuando Pablo dice, por la unción del Espíritu Santo, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, instruir en justicia, pero es inspirada por Dios, los 66 libros de la Biblia, toda la escritura, y dice que son peligrosos. Siempre joven en tus relaciones con los demás, rodéese de gentes buenas. Hay personas que te van a hacer daño. Hay amistades que hacen daño, que pueden llevar hasta la muerte, y relaciones también. Por eso es que es un tiempo que hay que crear mucha conciencia y pensar, como yo decía el domingo, y observar mucho, en paz siempre, porque son peligrosos, amados. En la escuela, con quién tú te rodeas, con quién te vas a casar, que no te cases con un psicópata, etcétera, etcétera. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 2 ahora. ¿Por qué son peligrosos? Porque por eso es que son peligrosos. Porque habrá hombres, ahí abarca los dos sexos, y mujeres, amadores de sí mismos. Ya usted sabe, de eso ya nosotros hemos hablado. Cirugía plástica, toda concentración en la mujer y el hombre es en el cuerpo.
la ropa, etcétera, etcétera. Amadores de sí mismos. No se vaya nunca a un extremo, amado, cuidado, ¿sabe? El fanatismo. Porque Dios nos hizo así para que nos amemos. Porque entonces tendría una estima muy baja. La autoestima debe estar a la medida que Dios, normal, que no haga daño. Es cuando alguien se olvida de los demás y se concentra en él solo. Ya es la idolatría en contra del cuerpo o cualquier área. Yo puedo idolatrar una profesión, lo que sea. Eso es amarse a sí mismo. Cuando empiezo a menospreciar a los demás y verme por encima de ellos. Y esa es los tiempos son peligrosos. Porque una característica del hombre moderno y la mujer moderna es que se ama tanto, hermano, que está enferma. De ahí vino el narcisismo. El narcisismo vino de un hombre que se llamaba Narciso. Y él se veía en el espejo y él mismo decía, ay, pero yo sí soy lindo. Dije, qué papito, terrible, eso es feo. Porque hermano, perdóneme con todo el respeto a los varones. Las mujeres todas son lindas, los hombres todos son feos. Como un pastor, yo le escuché una vez, cuando nació su bebé, él dijo, el bebé cuando nació se parecía a mí era. Porque el bebé no nace muy bonito, lleno de brumo, de sangre. Ahora, después que lo limpiaron bien, se parecía a la mamá ya. O sea, él estaba diciendo que él era feo. Así son los bebés. Cuando nacen, se parecen al papá. Ahora, hermano, en la tardecita, si usted lo va a ver, ya no se parecen en nada el papá. Esa es la mamá. Porque ya están hermosos. Pero todavía, yo no sé, yo respeto eso. Pero como que una mujer que se la pase mirando en el espejo el día entero, como que yo lo digiero más, hermano, y lo respeto un poquito, como se pasa más. Pero un bendito hombre, dándosele en papito, eso es bien feo. O con la corbata, como una vez yo conocí a un pastor que se pasaba el día entero en la tienda tenía una enfermedad, corbatitis aguda crónica, la corbata. Y era, ¿qué usted cree, varón? Está así para el domingo. Hay que cuidarse. Se ama tanto. No se preocupa por nadie, solo él. Y usted lo ve en las conversaciones. Ay, este año yo pagué todas mis deudas, pero no le pregunte, ¿y tú cómo estás? Un monólogo, hablando solo. Yo. Primero yo, segundo yo. Cuando un hombre empieza a madurar, comienza a preocuparse por los demás. Si yo no sé, me llega eso por el Espíritu en este momento. Si yo estoy gozando de mucha salud, como quiera me preocupo. Digo, no, me tengo que preocupar por los enfermos. Porque la Biblia manda eso. Visitar los enfermos, los presos. Identificarse con el que sufre. Llorar con los que lloran. Ese es el Espíritu de Cristo. Nosotros aquí no había nada que buscar, en bancarrota. Porque Adán nos vendió el bajo precio del pecado y Cristo vino a redimirnos, a dar la vida por nosotros. Pues es el amor que debe tener un padre de familia, un cristiano y un pastor. El amor ágape, que sea capaz de ser infeliz para hacer al otro feliz. Eso es hermoso, ese espíritu, como Cristo que se hizo infeliz. Tomó nuestros pecados, tomó nuestra vergüenza. El santo de Dios. Le pusieron una corona de espinas, lo humillaron en ese sacrificio expiatorio, propiciatorio. Semidesnudo lo colgaron en un madero,
que ni los romanos aceptaban una muerte para sus malhechores como la de Cristo. Y aquí, porque dice la Biblia, y en la antigüedad había un refrán también que decía que maldito el que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo maldito por ti y por mí. Y ese es el evangelio. No pensó en él, pensó en todos los demás nosotros. Tomó mi pecado y me dio su justicia. En 2 Corintios 5:21, el que no conocía pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendita la redención, bendita la expiación, bendita nuestra salvación. Y ese es el evangelio, entregarse, darlo todo. Ese es el amor ágape, sin condición. Cuando yo he visto siempre que están el hombre antes de casarse dice, no, yo me voy a casar para ser feliz. Debería decir para hacerla feliz a ella o a él. Es hermoso el espíritu del evangelio. Todas las profecías, yo estuve buscando y voy a seguir buscando a ver si le encuentro una. Ninguna, hermano, yo hasta ahora. De ahora, el 31 de diciembre del 2021, las predicciones para el 2022, ninguna yo encontré. Señor, que este año sea el año que yo renuncie al pecado, te ame más a ti, te sirva, te busque más, nada de eso. Todo era que viene una gloria, que viene una bendición, un milagro económico, que este año te van a dar esto, el coche, te van a dar a los varones, si es mis universos, te van a dar el esposo que tú querías, que de ahí fue que vino ese evangelio de la prosperidad y de la superfe con David Yonggi Chop, el surcoreano. Él dice, embarázate de tu deseo y con el poder de la metafísica, la confesión, confiésalo, visualízalo, confiésalo y lo va a recibir. Y escribió ese libro que llenó las iglesias de eso. ¿Cuánta dimensión? Que tú te embarazas de tu deseo. Y este año había muchos embarazos, porque todo es un evangelio material, nada espiritual. Y todo las profecías de 2021 ahora la puede ver, la mayoría, todas. Que este es el año, que el año de jubileo, porque claro, son hombres megalómanos, narcisistas y materialistas. Ellos quieren jubileo, pero no es para nada espiritual, es para satisfacer sus malvados deseos. Como dijo Pablo, lo digo yo, y yo lo digo llorando, muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Hombres amadores de sí mismos en demasía, en exceso. Y un pastor, un líder religioso, hermano, no puede amar, apegarse a nada de este mundo, ni ser materialista, porque su fin es el colapso y el fracaso. Como dijo Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no son del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que es la misma palabra que dijo Juan, la que se registra en Génesis. Cuando el árbol del mal y del bien, dice que Eva, cuando lo vio, dijo que era bueno y agradable a los ojos. Bueno para comer y para alcanzar sabiduría. La misma palabra de Juan. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Y un líder religioso, Dios tiene que limpiarlo de todo eso. El famoso es evangelio de la prosperidad. Dios es un Dios próspero. Pero hay un falso evangelio que es el de la prosperidad. Esa es otra cosa. Entonces son hombres apóstatas como David Yonggi Cho, que se han levantado
predicando otro evangelio. Y ese evangelio abarrotado a las iglesias de gente, porque eso es agradable a los ojos y a la carne. Decrétalo, visualízalo, confiésalo, que todo es tuyo. El poder de la palabra. Y ahí vinieron con ese hombre. Y le ha hecho mucho daño. El evangelio ha sido invadido por personas que no son dignas de la palabra y de las cosas de Dios. Como aquel también Ronnie Brown, que le llamaron el bartender del Espíritu Santo, con la risa esa del Espíritu, que él fue que la propició. Muchas corrupciones que se han abierto puertas en las iglesias para todos esos espíritus inmundos. Y ha habido mucha confusión, porque no es evangelio. Dice Gálatas, Pablo a los Gálatas, que es otro evangelio. Y hay uno solo, que es el de Jesucristo. Por eso son tiempos peligrosos, de mucho discernimiento. Probar los espíritus, a ver si son de Dios. A veces es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Porque a veces puede ser el espíritu del hombre, el espíritu del mundo. O peor, no el del hombre ni del mundo, sino un demonio. Entonces dice 2 Timoteo 3:2, amadores de sí mismos, avaros. Es por eso que son peligrosos. Cuando yo leí aquí avaros en 2 Timoteo 3:2, me llegó a la mente cuando Dios le dijo al rey Joacim de Judá: tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Hay gente así, hermano. Tremenda palabra le dijo Dios a Joacim, el rey Joacim, que era hijo de un rey hermoso, uno de los reyes más hermosos, y que hizo justicia en el reino de Judá. Josías, como Ezequías fue un buen rey, y David. Y el hijo de Josías, Dios le dijo: tus ojos, porque era un hombre avaro totalmente. Tenía esa característica de estos últimos tiempos, que es una característica del hombre y la mujer, que son avaros, hermanos. Amadores de sí mismos, por eso son peligrosos, y avaros. Y le dijo Dios al rey Joacim: tus ojos son para la avaricia nada más. Que ama mucho. Un avaro es alguien que ama el dinero. El dinero no es malo, se necesita y es una bendición de Dios. El amor al dinero es, dijo Pablo, es la raíz de todos los males. El amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Otra característica de estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir: hombre ese vanidoso, que es vanaglorioso. Nunca se ha visto eso. Usted lo ve en todas las salas de la casa, en todas partes, en las universidades. En los intelectuales ese espíritu se ve de la vanidad, de la vanagloria, ¿no? La jactancia, no, mis logros, todo lo que yo he adquirido. No, mis hijos están así por mí. Eso es un pecado, el mismo pecado de Satanás. Subiré al trono, la vanagloria, y seré igual a Dios. Hay que cuidarse. Porque no crees, eso está en la carne. A veces cuando uno adquiere algún logro, comienza a sentirse, a pensar algo de sí mismo, como que uno es algo, la vanagloria. Pues son peligrosos los tiempos. Es por la vanagloria. Es hermoso cuando uno estudia, se desarrolla, adquiere algo, pero siempre con humildad. Aleluya. Hay que cuidarse de la vanagloria.
Yo no sé, a mí me llega. Yo quería avanzar un poquito, pero como estamos sometidos al Espíritu. No hay gentes, hermanos, más comparones. Estamos entre familia aquí, no se me ofenda. Cualquier cosa uno lo edita. Más comparones que el que viaja, hermanos. ¿Usted no lo ha visto? ¿O soy yo que estoy solo lo he visto? Yo no sé, que usted puede ver una persona en una nación toda destruida y cuando vuelve a su país no hay quien lo aguante. Desde que se monta en el avión, yo no sé qué es lo que tienen los aviones. Y la maleta, si el país es frío, el clima muy frío, llega frita la maleta. Y desde que se desmonte y empieza a ver la gente por abajo. Yo vi un muchacho una vez que tenía como 20 años por aquí y fue a su país natal y no conocía ni que a los perros. Eso sí, le dio una mordida al perro. What the? Y el perrito, wow, 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 wow. Ay, what the? Pero bendito hombre, ese es un perro. Yo conocí, no le dije eso a nadie. Un hermanito un día que él me dijo: a mí me gusta cuando yo llego a mi país, el aeropuerto, por lo regular siempre, eso es verdad, hermano, yo no sé por qué en la puerta, cuando uno en check-in, cuando ya usted sale del aeropuerto, eso siempre está lleno de gentes. Un gentío. Y entonces a mí me gusta pararme ahí con la maleta y me gusta una maletita de esa de ruedita. Y pararme un ratito a hablar por teléfono. Sí, aló. Y en inglés. Aló. Y le doy $5 en el maletero y avanza. Y digo que cuando nos compramos un coche nuevo, el ser humano es terrible, ¿no? La vanagloria. Qué hermoso un hombre humilde y una mujer humilde. Por eso ese pensamiento, desde que yo lo leí, y joven, siempre pídele a Dios, dame humildad. Aunque adquiera, estudie mucho, desarrollese. Eso no es nada. Si es rico, eso no es problema. Porque lo malo, eso no es pecado. Eso es hermoso ser rico. Pero ese es el amor al dinero, ese es el pecado. Pero se puede siendo humilde. Salomón era rico, hermano, pero era humilde. David tenía gloria en su reinado, pero era un hombre humilde, sensible al dolor de los oprimidos y de los huérfanos. Se identificaba con las masas, David, y tenía toda la gloria en Israel. Se puede. Pero la característica de estos pastores hoy en día es que la vanagloria, son muy altos. Y por eso es que Dios tiene que bajarlo. Porque Isaías dice que lo montañoso tiene que bajar. Pero usted puede estudiar, ser un intelectual, abogado, contable y ser humilde, se puede. Cuando uno se lo pide a Dios, Señor, ayúdame. Eso es hermoso, hermano, que uno reconozca que una persona que haya adquirido muchos logros y se pare ante Dios y diga: Señor, yo sé que esto es un peligro, mi vida corre peligro porque la abundancia pone a uno a llevar la vanidad. Pero ayúdame siempre a mantenerme, no olvidarme de dónde yo salí, no olvidarme de dónde tú me sacaste. Aunque he adquirido muchos bienes, popularidad, fama, pero ayúdame a mantenerme siendo humilde. Como dice alguien, que la novia del estudiante no es la misma del profesional. No se le sube, hermano, eso es terrible. Un hombre que se le suban, como dice el argot popular, los humos a la cabeza, creerse algo. Eso es un peligro, ¿sabes? Uno creerse algo. Y eso está en la naturaleza humana. En el deporte eso se ve también. Cuando alguien progresa y se desarrolla, que Dios le da más habilidades que los otros, se cree superior a los demás y lo humillan los otros jugadores. Fútbol, baloncesto, béisbol. Y le habla mal a todo el mundo, es un malcriado. Y eso no lo deja dormir, la vanidad, la vanagloria, la jactancia. El apóstol Pablo dijo que nadie tenga más estima de él de la que debe de tener, que ministre con cordura, como lo que Dios te ha dado. No quieras ser más alto que nadie.
considerando a los demás, usted considerarse inferior mejor. Tiempos peligrosos, segunda de Timoteo, estoy leyendo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanidosos, vanagloriosos, jactanciosos, soberbios. Es hermosa esta palabra profética de Pablo, escatológica para estos tiempos. Arrogantes, hermanos. Eso es la soberbia, la arrogancia. Como decía Martín Lutero, ese es uno de los 3 perros que decía Lutero. Mucha sabiduría que Dios se le dio. La ingratitud, la soberbia y la envidia. La soberbia. Creerse superior a los demás. Hombres blasfemos. Otra característica. Blasfemar es hablar mal de alguien. Las iglesias se han llenado de blasfemias en contra del Espíritu Santo. Se está haciendo cosas que no es el Espíritu, eso es blasfemia. Que es el espíritu del hombre, un demonio, y dicen que es el Espíritu Santo. Blasfemar es irrespetar. Hay mucho irrespeto a Dios. No se está respetando las cosas santas. Desobedientes a los padres. Una característica, aquí está hablando ahora de los jóvenes. Malcriados, desobedientes. El 5º mandamiento manda a los jóvenes a honrar a sus padres y a sus madres. Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Lo decíamos hace un ratito. Y se te prolonguen los días. Desobedientes. Ingratos. Impíos, sin afecto natural, que se ha perdido el amor implacable, calumniadores, sin templanza, que es dominio propio, hombres desenfrenados y mujeres crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos. Impetuoso es violento. El colérico es muy violento. Yo siempre le digo a los jóvenes antes de casarse y a los padres, a los adultos también, observen mucho las gentes en los momentos si es violento, cómo reacciona. Yo observo mucho en las gentes cuando se está discutiendo. El dictador no permite que usted le lleve la contraria. Y se pone, se aira, rabioso. Dígale a un dictador que no, eso no es así. Contradígale. Ellos no admiten la discrepancia, disensión. Usted tiene que empezar igualito a él. Las iglesias están llenas de pastores, dictadores, que usted tiene que hacer lo que él diga. Lo hermoso del movimiento de la reforma del siglo XVI, que ellos dijeron, la persona tiene derecho a pensar, juicio propio. Usted le da una enseñanza y que la gente se escoja para no caer en dictadura y manipulación. Adoctrinar es lavar el cerebro. Enseñar es educar. Hay que enseñar, no adoctrinar. Adoctrinar es manipular, controlar las masas, el pueblo. Enseñar es dar información y las gentes pueden crear un criterio y juicio propio. El ser humano tiene derecho a argumentar y a pensar, libertad de expresión y de pensamiento. Ahora, estos líderes carismáticos, religiosos de hoy en día, usted no puede disentir, le dicen herejes. Y le dicen Satanás, lo satanizan. El hecho es que usted piense diferente a ellos. Entonces se ponen, porque como dijo Pablo, que en estos últimos tiempos van a ser los hombres, se ponen violentos. No se me duerma, amados. Yo le decía a mi esposa antes de ayer, mami, tú sabes que
Quizá aquí algunos han predicado, Zacarías. Diga, tú sabes que uno puede predicar. Escuche bien, amados. Puede predicar airado. Y uno cree que está hablando alto y lo que está airado. Reaccionando. Le decía yo a ella, tú sabes que uno puede usar el púlpito y estar bien airado. Hay líderes que cuando las cosas no le están yendo bien y cuando se suben aquí al altar, que eso es muy peligroso, la iglesia de Dios hay que edificarla, empiezan a dar golpes, airado. Los que predican se dan cuenta diciendo, ese hombre, yo a veces me he dado cuenta, no está airado. Claro, la gente no se dan cuenta porque está hablando, está soltando. Se puede soltar, pero con amor. Cuando ellos empiezan, yo he escuchado de líderes ahora en el 2021, este año Dios te va a obligar. ¿Quién te ha dicho que Dios obliga a nadie? Isaías dice, habrá un pueblo que se entregará voluntariamente en el día de su poder. Él toca la puerta. Esa palabra no es bíblica. Dios no obliga a nadie, pero es que está irado. Porque Dios quiere que hagan lo que sus criterios, sus pensamientos. Él te va a obligar. Y en estos últimos tiempos son muchas las prédicas. Entonces usted, yo, eso es para mí, el siervo de Dios. Siempre, hermanos, tiene que estar lleno de amor para predicar. No airado. Y yo le decía a mi esposa, tú sabes que cuando le confesé algo a ella, tú sabes por qué yo me di cuenta cuando un líder le está predicando rápido, está airado, porque a mí me pasó muchas veces. Y eso ahora me ayuda a darme cuenta. Yo he llegado a predicar airado y le pido perdón a Dios y no me da vergüenza decirlo cuando empecé, hermanos. Porque todavía hubo muchas cosas que Dios empezó a limpiarme. Yo tenía la mentalidad con una pseudo humildad de ese crecimiento moderno. Que todo en las iglesias, hermanos, eso es como Dráculas a la cruz. Ver una iglesia con poca gente, los pastores se mueren de un infarto. Las iglesias de antes en la sinagoga, lo que tenía eran 12 personas. Tienen que ver multitudes para que esté Dios. No es necesario. Y yo vine con esa mentalidad. Y había momentos que estaba predicando y me sentía airado. Me perdone el Señor. Por eso yo le dije a ella, yo sé cuando alguien está airado, porque a mí me ha pasado. Nada humano me es ajeno. Te estoy abriendo mi corazón. Hay personas que un domingo se suben al altar, pastores, rabiosos porque no hay dinero. No hay algo que más incomoda a un líder religioso como es una iglesia tan materialista. El evangelio de la prosperidad. Ay, que esas ofrendas bajen, empiecen a bajar, se ponen graves, hermanos. Porque ellos se ponen nerviosos porque no viven por fe. El pueblo sí tiene que vivir por fe, ellos no. Pues ese dinero si le baja del banco. ¿Y quién te ha dicho que la iglesia es un granero para almacenar dinero? En ningún momento. Porque es una casa de adoración y de oración, no de negocio. Ni para enriquecerse. La iglesia no es para eso, porque no es un comercio. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Pues se puede predicar airado. Se puede orar. Yo creo que aquí nunca le ha pasado a nadie orar incómodo. Y eso es terrible, hermanos. Una persona orando rabiosa, rabioso. Yo lo he visto también. Una vez un pastor, cuando yo estaba en el Caribe, un apóstol fue a mi casa y él estaba bien incómodo porque yo le contradije. Él me dijo, yo te voy a discipular. Digo, no, eso no es así, tú a mí no me vas a discipular porque yo no estoy de acuerdo, tengo derecho a disentir, de acuerdo contigo en nada. Yo estoy opuesto a ti. Yo no creo que eso es así. ¿Cómo me vas a discipular? Para tú discipular, el discípulo tiene que estar de acuerdo con el maestro, si no, no.
Entonces él me dijo, por eso es que tú estás así. Y se puso rabioso porque yo no lo recibí. Pues me voy de aquí. Entonces cometió tremendo error. Déjame orar. Empezó ese hombre a orar airado. Yo dije, ¿para qué? Si la Biblia dice, deja la ofrenda en el altar y deja de adorar y de orar también y arréglate con el hermano. Pues hay parejas de esposos que yo lo he visto, van a la sala a orar airado. Suspendan eso no llega ni al techo. Están rabiosos, hermanos. ¿Para qué? Entonces empiezan a tirarse en directa. Señor, mira que esta mujer, la mujer, mira padre que este hombre, una pareja. Las cosas del Espíritu siempre tienen que tener el sazón del amor. Hay profetas que cuando las cosas no están yendo bien y no se le cumple, ellos empiezan a estrangular al pueblo. Este año es el año de avivamiento, es el año de... Pero cuando yo lo veo, ese hombre está rabioso. Y hermanos, se discierna en estos tiempos cuando alguien esté airado, aunque esté voceando. Yo predico alto, yo estoy hablando alto ahora, usted escucha, porque son los dones que Dios los reparte. Pero yo no puedo estar aquí airado, hermano, rabioso, porque debería de sentarme mejor para edificar. Y dice Pablo que una característica de estos tiempos peligrosos es hombres impetuosos, violentos, coléricos, irascibles, que lo gobierna la ira. Y siempre yo enfatizo, me quedé un rato ahí, porque yo se lo digo siempre a los jóvenes, cuando usted conozca, esté conociendo un varón a una mujer, el varón a la mujer, o la mujer al varón, obsérvalo mucho en la ira, con un momento cuando esté incómodo. Hay personas que con una ira matan a otro y le faltan el respeto, obsérvelo ahí. Yo observo mucho a la gente cuando se aira. Y no es un peligro, tiene que trabajar con eso. Y es muy común con estos apóstoles modernos, la ira. Cuando usted lo ve de que usando la Biblia, que ellos dicen, no toquéis, dice el profeta, a mis ungidos, el que me toca a mí, están airados. A veces dan una pseudo sonrisita, la sonrisa de Mona Lisa, como yo digo, pero es airados que están. Una persona que esté lleno de ira en el altar no debería estar ahí, debe de sentarse hasta que le pase la ira. Se puede airar, pero dice Santiago, no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, que se siente mejor. Si ese día va a orar y está frustrado, airado, con rencilla, amargado, ¿para qué orar? ¿Para qué? Porque eso no edifica, hermanos. Esta historia es verdadera porque la misma persona me la contó a mí. Una mujer que su esposo era predicador, pastor, itinerante, andaba de iglesias en iglesias, predicando. Y ella estaba sospechando del esposo que le era infiel. Y esa noche el esposo, ella no lo vio en la casa y salió a buscarlo a todas las iglesias. Como es cristiano, si hubiese sido del mundo, va a la discoteca, pero es cristiano, empezó a buscarlo a las iglesias que él predicaba, porque ella estaba sospechando. Y llegó a una iglesia que él predicaba, no estaba ahí él, pero la recibieron, la esposa del pastor, y la pusieron a predicar. Ella no estaba en condiciones de predicar, amados. Porque a las iglesias nosotros nos falta discernimiento. Es una mujer que estaba airada, creyendo que le estaban siendo infiel y la pusieron a predicar. Ay, venga, qué bueno que usted llegó para que prediques. Dios mío. Hombres y mujeres violentos. Engreídos, amadores de los deleites más que de Dios,
El amor a los placeres destruye, como dijo alguien, un teólogo, el amor a Dios y el sentido de la realidad de Dios. El amor a los placeres destruye el amor a Dios. Amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque en algo usted lo vas a detectar. A ellos, evítalo. Yo estoy leyendo en la Reina Valera del 95, leí. Estos son los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Por todas estas características que le estamos viendo hoy en día de estos hombres en los últimos tiempos. Yo quise leer, el Espíritu me puso este texto esta mañana. Segunda de Pedro 3:3, hablando de los últimos tiempos que son peligrosos. Y lo estamos viviendo. También lo profetizó el apóstol Pedro para este tiempo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3. Sabe ante todo que en los últimos días, esos son estos tiempos, los últimos días. Estamos en la última vigilia ya. Vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Aquí Pedro está unánime con Pablo también. Aquí Pedro está hablando, diciendo que, hablando de los últimos días, son peligrosos. Y una característica, aquí Pedro, el apóstol Pedro le añade otra característica. Hombres burladores. Nunca se ha visto en la historia de la humanidad tanta burla como en este tiempo. Todo es una burla. Por eso hay tanto bullying en las escuelas. Burla. Y dicen, porque andan según sus propias pasiones. Por eso este evangelio de la prosperidad le cayó como anillo al dedo. Andan detrás según sus propias pasiones. Y son burladores. Y eso sí es peligroso, amados. Un pastor o una líder, una mujer religiosa, y que se burle del otro, eso sí le duele a Dios. Que se burle de un infeliz, que se burle porque ha querido algo de la casa del otro. Una persona que visite el otro para burlarse. Mira cómo es el baño, mira cómo es. ¿Y qué es esto? Eso sí es peligroso. Y estos hombres de los últimos tiempos, otra característica, dice que son burladores, porque andan detrás de sus pasiones. Te ridiculizan en público. O me ridiculizan. Burlarse del otro, cómo habla. Algún desperfecto, lo que sea. Guardarse. Hay que respetar la dignidad de los seres humanos. Respetar a los discapacitados. De respetar a alguien que tenga una deficiencia. A veces nosotros destruimos a las personas y siempre les trujamos una debilidad en la cara. A veces nuestros niños, eso es peligroso. Si no tienen un desarrollo intelectual más que los otros, empezamos todos los días a martillar y los bautizamos. No, es que él no es como aquel, él no da para estudiar, él es muy bruto. Y delante de ese niño va creciendo. Con mucho complejo. Respetar a nuestros hijos, a los demás, la dignidad de los seres humanos. Esta prensa, hablando en el mundo secular, allá afuera, se burla mucho de las gentes. El político, ese es el problema, se burla de las necesidades de las gentes. Por eso ofrecen tanto y no dan nada, mucha burla. Dice Pedro, burladores.
que andan detrás de sus propias pasiones. Se burlan del obrero, de cualquier oficio, que todo mientras más humilde sea el oficio, hay que hacerlo con dignidad, más digno es. Y yo he visto que no le luce un líder religioso burlándose, cuando se sientan en la oficina de la iglesia detrás a burlarse. Ellos mandan a las gentes, hermanos, a brincar. Porque yo lo he visto, me perdona decir eso público. Ellos encienden fuego, pero después se burlan. Dije, ¿tú viste la hermanita? Lo puse a hacerla como a caminar como un gato, como un perro. Empiezan a burlarse. A veces ponen a las gentes a brincar, a hacer musaraña, y ellos empiezan a reírse. Y eso es muy peligroso. Pero estos líderes de hoy en día son hombres burladores. Dijo el apóstol Pedro, para los últimos tiempos. Y cuando están en las oficinas, que eso es terrible, pero el Dios del cielo lo ve, contando el dinero ese, mofándose. Yo vi un líder religioso que decía, dinero, ven a mí, dinero, y riéndose del sudor, del sacrificio de las ovejitas que le quitan, la desfalcan, la leche, la lana y la carne. La iglesia de Jesucristo, que Dios la compró con su sangre. Y el líder se mofa, juega con ella y se burla. A veces ellos dicen, yo he visto líderes que dicen, no, olvídate, dile lo que sea. Son unos ignorantes. Como decían los fariseos, estos ignorantes que no conocen la ley, esa gente no saben de Biblia. Dile lo que sea, ellos se lo van a tragar. Esas gentes son ignorantes y se burlan del pueblo. Cuidado con eso. Por eso al pueblo hay que abrirle conciencia, enseñarlo, para que no se den engañar, ni se den manipular. Usted tiene todo el derecho, como digo la reforma, cuando llegue a una iglesia, juzgar al líder, a ver si es de Dios, ver sus testimonios. Lo que dice, como los cristianos, debería examinarlo con la Biblia siempre. Cribarlo por la palabra de Dios. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hay que pasarlo todo, porque es un hombre que está hablando. Aunque él diga que es de parte de Dios, hay que examinarlo a ver si es Dios o es el bendito hombre. Judas, yo quise también leerlo, me puso el texto del Espíritu Santo esta mañana. Me puso 2 de Pedro capítulo 13 y Judas, que tiene un solo capítulo, el medio hermano del Señor, 1:17. Vamos a leerlo también, hablando de los últimos tiempos. El apóstol Pablo habló y dijo que son peligrosos. El apóstol Pedro y aquí Judas. Yo quise ponerlo a los tres. Y después vamos a leer un poquito lo que dijo Jesús, aunque ya el tiempo ha avanzado. Continuaremos el domingo. Pero el Espíritu me puso, yo no quería ponerlo. Por esta mañana me puso el Espíritu. Estamos en los últimos tiempos. Ya tú estás leyendo 2 de Timoteo 3. Lo que dijo Pablo, di lo que dijo Pedro. Aunque yo resumí, no leí todo el capítulo 2. Para redimir el tiempo leí un versículo. 2:3. Di lo que dijo Judas. Y después lo que dijo Cristo, que es el mensaje escatológico más certero que ha habido en la historia. Mateo 24, amado. Para los últimos tiempos. Lo que dijo el maestro. Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el último tiempo habrá burladores, y vuelve Judas y martilla con la palabra burladores. Por algo será. Y eso sí es verdad, hermano, porque nosotros lo estamos viendo, tanta burla. Nunca ha habido tanta burla como estos tiempos. La gente de nada se ríe y se burla.
burladores que andarán según sus malvados deseos. Yo estoy leyendo en la Reina Valera del 95. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo. Ya leímos segunda de Timoteo 3, hablando de los últimos tiempos. El apóstol Judas, leímos el apóstol Pedro. Otra vez el apóstol Pablo, primera de Timoteo 4:1, hablando de los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente, estoy leyendo primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, aquí vuelve a hablar de los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Eso lo estamos viendo, no hay que hablar de eso. Nunca se han visto tantas apostasías como en este tiempo. La profecía de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿se recuerda? Una señal de la segunda venida de Cristo es la apostasía. Antes de Cristo venir. Y ese espíritu, la del anticristo, si se va a corporeizar, no vamos a discutir. Por eso otra señal, antes de Cristo venir. O sea que no será inminente, pero ya puede ser inminente porque estamos viendo la apostasía ya. Antes de Cristo venir, en 2 de Tesalonicenses 2. Eso es una señal de los últimos tiempos, la apostasía. Eso lo estamos viendo. El anticristo, yo no me voy a meter en esa escatología. Los dispensacionalistas dicen que es un hombre que va a gobernar 7 años aquí. Pero eso no está en la Biblia, 7 años. En ninguna parte aparece eso. La iglesia será arrebatada y el anticristo viene por 7 años. Yo no me voy a meter a discutir eso. Lo respeto. Y después de los 7 años, Cristo vuelve otra vez. Yo creo que es una sola segunda venida. No son 2, ni 2 resurrecciones. Pero una señal para Cristo venir, dice Pablo a Tesalónica, es el anticristo. Hay algunos que dicen que la iglesia no va a estar aquí cuando el anticristo. Otros que dicen que sí. Eso se llama pretribulacionista. Otro posttribulacionista. Pero yo no me voy a meter en discutir eso de Apocalipsis, de esa escatología. Estamos hablando que son señales. La apostasía es una señal. Ahora el espíritu, Dios Juan, del anticristo ya está. Si es una persona, pero ya está el espíritu. Entonces una señal de la segunda venida de Cristo es esa, la apostasía. Y dice aquí Pablo, pero el Espíritu dice claramente en 1 de Timoteo 4, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa es una señal. Pero eso lo estamos viendo ya. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y después sigue hablando que prohibirán casarse. Eso se llama el celibato. Entonces, según Pablo, celibato, prohibirle a los sacerdotes que se casen, dice que es una doctrina de demonios. Vamos a leer un poquito, porque no es mi objetivo leerlo todo, porque ya hablamos de lo que narra Judas para los últimos tiempos, lo que narra el apóstol Pedro para los últimos tiempos, y lo que narra Pablo en 2 de Timoteo 3 y 1 de Timoteo 4. Ya lo leímos. Y ese es el texto central que estamos leyendo los domingos, porque estamos hablando que son tiempos peligrosos. Y el Espíritu Santo quiso que hablásemos de esto, porque estamos viviendo esos tiempos. Para abrir los ojos. Yo quise leer un poquito y ya voy a terminar. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3. La palabra del maestro, la más contundente. Hablando de los últimos tiempos. Mateo 24. Yo voy a empezar en el 3 para redimir el tiempo. En los primeros versículos, él está hablando, él salió del templo, amado. Él estaba en el templo.
Y él dijo, usted ve este edificio en Jerusalén, el templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando de la destrucción del segundo templo a través de Tito en el año 70 después de Cristo. Él vino y lo destruyó. Tito, el segundo templo. El primer templo lo destruyó Nabucodonosor, que edificó Salomón. El segundo, edificado por Josué, Zorobabel, lo destruyó el emperador romano Tito, que fueron 2 templos. El tercero, ya no hay un tercero, somos nosotros. El templo ya no es pared, porque Él no habita en templos hechos de mano, sino un templo que lo está haciendo Él, que somos nosotros. Porque que edifica Jerusalén es el mismo Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces en Mateo 24:3 sigue diciendo, estando Él sentado en el monte, Él salió del templo, en los primeros versículos estaba dentro del templo de los olivos. Aquí está en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dios, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ya él estaba hablando en los primeros versículos que el templo iba a ser destruido. Y le dijeron, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Porque los discípulos creían que ese templo iba a ser destruido para el fin ya. Pero Cristo, esa fue una profecía, la de Cristo del templo de Jerusalén, que era inmediata, los 70 años, 40 años o 30 años después de su partida, en el año 70. Porque Cristo duró aquí en la tierra 33 años y medio. Y en el 70 destruyeron el templo, Tito. Pero eso fue una profecía que ya se cumplió. Respondiendo Mateo 24:4, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Usted ve, ahí está la palabra que estamos enseñando. Para que usted no dejarse engañar, los líderes tienen que concientizarlo y abrirle los ojos. Como decía William Tyndale, abre los ojos al rey de Inglaterra. Hay que abrirle los ojos para que no se den engañar. A los jóvenes hay que abrirle los ojos. Y aquí dice Cristo, para que no se dejen engañar de estos falsos y manipuladores, de estos líderes sectarios, religiosos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Cristo es en griego ungido, en hebreo Mesías. Yo soy ungido. Esto está lleno de ungidos, hermanos. Estos apóstoles, de que se escucha mucho en las iglesias, ¿sí? El hombre de Dios, el ungido de Dios. Dice que no poquitos, muchos. Y eso está lleno hoy en día. El 31 del 2021 pasado estaban todos ungidos profetizando o adivinando. Diciendo y decretando todo lo que va a pasar este año. Contradiciendo la Biblia, porque Jesús dijo que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán. Ellos ya saben todo el año, tienen una agenda. El Señor no trabaja así, hermanos. El Señor trabaja según la Biblia, que vive un día a la vez. No os preocupéis por lo que ha de comer o ha de vestir. Bástala cada día su propio afán. Espere el día de mañana. Por estos profetas contradicen las escrituras. Yo dice, el año 2022 es el año tal. Y Dios dice que es un día a la vez. Que mañana usted no sabe nada. Mañana usted no sabe si va a estar aquí. Por eso es que el salmista dice, Señor, reenséñame lo frágil que yo soy. Preocúpese por el de hoy. Por eso diario yo le doy un abrazo a mis hijos, porque no sé si es el último. Diario, a mí me gusta abrazarlo a diario a mi esposa. Siempre, todos los días. Y si no le he dado un beso, yo se lo digo a ellos. Me debe un besito. Le abrazo y se lo doy. Hay una de ellas que un poquito la voy a guardar como arisca. No le gusta que la besen mucho. Porque yo abrazo mucho a mis hijos, respetándolo, pero lo abrazo.
Pero es mejor manifestar el amor, porque uno no sabe si es el último. Cuando yo me despedí de mi madre, nunca se me olvida, en el aeropuerto, yo creo que andaba con este nene, con Ricky, en el Newark. Yo creo que Ricky fue conmigo a llevarla, creo yo. Nunca me imaginé que esa era la última vez que yo le iba a ver. Si yo supiese eso y la vi desde lejos, mami, bye. Nunca me imaginé que era la última vez. Y ay, si yo lo hubiera sabido, me voy con ella, con mi vieja, o me la como a besos. Porque la palabra no manda vivir un año, es un día a la vez. El 31 de diciembre estaban todas las iglesias esperando a ver lo que le dice el adivino, el apóstol, para que me profetice todo el año. Y empezamos a especular, a decir cosas que Dios no ha dicho. Claro, ellos dicen, así dice Jehová. Y eso está pasando, esa problemática en la iglesia de Jesucristo. Y Jesús aquí profetizando dice, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Muchos engaños como nunca. Por eso es que hay que predicar, orientar a la iglesia y predicar mucho la verdad. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso lo estamos viendo. Mirad que no os turbéis, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Bueno, y eso no hay que hablar porque yo voy a terminar. Estamos viviendo una peste, la pandemia del COVID-19, SARS-CoV-2. Y ha sido un virus que ha causado mucho temor. Y es un virus, hermanos, muy subjetivo, impredecible. Porque uno no sabe, hay una persona que ni síntomas tiene. Hay otros que es muy letal. Es un virus sin que usted no sabe cómo te va a venir. Por eso uno tiene que cuidar a los demás. Y cuidarse uno, pero también cuidar al otro. Porque uno no sabe a qué persona le va a afectar más duro. Tú no sabes. Hay algunos que no sienten los estragos, otros que sí. Y esta pandemia se ha llevado muchos millones de personas. Y hay muchos que han quedado traumatizados. Yo he visto personas que han durado unos 6 meses en intensivo. Intubado, hermanos. 3 meses, unas semanas, etcétera, etcétera. Y hasta ahora ha habido muchas pestes, pandemias, como la peste negra en Europa, la gripe española, pero esta ha sido una de las más fuertes. Y ha sido una pandemia que ha aislado a la gente. La gente, el afecto, tiene miedo a abrazarse, besarse. Es un tiempo muy difícil que nos ha tocado vivir. Y a mí no me gusta hablar mucho de eso para no especular. Pero que mírenlo ahí, Cristo lo anunció. Estamos viviendo momentos de mucho dolor, de luto. Muchas amistades tuyas y mías han partido. La muerte le ha tocado la puerta a muchos familiares. Es un momento de mucho dolor, de estar compungido. Este fue un año muy difícil el que pasó, 2021. El 2020 fue más devastador todavía. Hay un enemigo silencioso que yo siempre he dicho, que ese no se ve. Los daños psicológicos que ha dejado esta pandemia, económico, ansiedades, mucho temor, miedo. Ese ni se ve. Traumas. Hay muchas personas que sufren ataques de pánicos, de ansiedad. Siempre hay que pedirle a Dios fortaleza, que nos guardes. Pero fue una tragedia a la raza humana y ha unificado más a los humanos. Fue una tragedia. Muchos niños huérfanos, Jesús, como Raquel con
que murió teniendo a Benjamín, al último de sus niños, porque el penúltimo fue José, y murió en el parto. Muchas madres que murieron en el parto, partieron en el parto, y el niño quedó sin madre. Familia entera que esta pandemia se la llevó enteras. Y siempre hay que guardarle a esas personas que han partido el luto y respeto. Cada ratito yo he llamado en estos meses a amistades mías y le pregunto por alguien y me dice, no, se fue con la pandemia, el COVID. Y digo, wow. Fue una tragedia, hermanos. Para uno estar de pies orando, pidiendo misericordia. Y Señor, ten misericordia. Nosotros nos acostumbramos, los médicos se han quedado traumatizados porque ellos han estado 2 años, ya llegan al frente de batalla, y el personal médico. Entonces ha pasado algo terrible, uno porque se acostumbra a eso. Lo que más quiere un enfermo es tener su familia cerca. Yo soy así, y yo sé que esto. Pero es terrible, hermano, usted llevar a una gente enferma y dejarla en la puerta del hospital. Eso es muy doloroso. A veces comunicarse por videollamada es muy terrible. Lo que más quiere un enfermo es tener, si está casado, su esposa, el esposo o sus hijos cerca, que te pasen las manos, porque un momento de desesperación. Y eso es terrible, llevarlo a uno a un hospital y tú en la puerta del hospital despedirte de tus familiares, bye. Y los médicos te dicen, te comunica con nosotros, la enfermera, para que te vamos a ir informando a diario. A veces cuando están intubados ni videollamadas te ponen. Yo me puse muy triste en estos días que escuché un testimonio de un pastor con otro pastor que él llamó intensivo y le dijo que era pastor, y aquí hay muchos, son muy asequibles a los pastores, le dan mucho acceso en los hospitales. Entonces él pidió que, él estaba intubado y él pidió que se lo pongan, él no podía hablar, pero él dijo que le pongan a la enfermera el videollamado y se lo pusieron la imagen de él y él empezó a orarle, para él orarle, y murió al ratito el compañero consiervo de pastor. Y él dijo, eso me devastó. Cuando yo vi esa imagen en el celular, porque ahora con la electrónica es una bendición, uno lo ve. Y yo lo vi agonizando. Y eso me marcó. O sea que, como yo le decía a mi esposa esta mañana, hay muchos que han partido y el trauma que ha dejado esto. Personas que vieron sus seres queridos desesperados morir delante de sus ojos, que uno se queda traumatizado. O sea que ha sido un momento muy doloroso para uno no jugar, para la sociedad, para los humanos. Muy doloroso para uno estar intercediendo y pedir, y no especular tampoco, ni jugar con eso, pedir siempre misericordia, ser humilde, ponerse la mascarilla porque las autoridades mandan, ser humilde, no es momento de polémica. Da pena tanta polémica. En medio de una tragedia, nosotros los seres humanos nos estamos matando. Los antivacunas, los provacunas, todo el mundo matándose, en vez de estar humillado, como hizo el rey de Nínive, que se humilló y Dios no destruyó a Nínive. Es un momento de humillación para pedirle a Dios misericordia y que sane a los enfermos, que levante al caído, que le dé fuerza al que no tiene ninguna, que guarde a los demás y guardarle el luto a esa gente que han partido. En lo personal, en mí han partido muchas amistades y me duele. Digo, wow, Señor. Y pedirle a Dios siempre, Señor, una oración que yo se lo pido, guárdame de la indiferencia. Porque el hombre de hoy en día, otra característica es indiferente al dolor de los demás. Guárdame de la indiferencia, que me afecte. Se lo pido siempre a Dios. Digo, que me afecte el problema del otro.
Que si estoy un día en bonanza y celebrando, pero que cuando me llamen que el otro tiene un problema, que haga un paréntesis por lo menos y me afecte. Que cuando esté comiendo en mi casa y vaya a llevarlo el pan a la boca, que me afecte de verdad. Si un familiar mío, una amistad, no tiene el pan a la mesa, que me afecte. Porque debemos de cuidarnos, hermanos. No podemos vivir como los animales, sin pensar en el otro. Quizás usted, y por misericordia de Dios, tiene abundancia en la casa de alimentos. Pero hermanos, hay personas, usted sabe, y yo lo digo con dolor del corazón, por eso me duele botar la comida. Yo lo veo en las pantallas de las televisiones, personas buscando comida en los zafacones, y eso es terrible. Y gente que han tenido, hermanos, buscando qué comer en el zafacón. Cuando una persona llega a ese estado, eso es terrible, ¿sabe? Yo siempre le digo a los niños míos, me perdona este paréntesis, voy a terminar, que ellos no saben lo que es llegar la noche sin comer. Ellos no han pasado esa tragedia. Yo le he pasado, amado, y muchos aquí, los más adultos, lo han pasado. Lo que es tú acostarte con el estómago lleno de ácido porque no ha comido un alimento en el día, ha ingerido. Y por la mañana levantarse a ver qué vas a comer. Esa es la realidad. Por eso siempre cuando uno vaya, no hacerlo como forma, comer los alimentos en la casa, darle gracias a Dios por los alimentos. Y porque me da la facultad de poder deglutirlo, digerirlo. Pero también pensar en los que no tienen. Yo siempre me gusta decirle, Señor, darle el pan a aquellos que no lo tienen a esta hora. Aquí en Estados Unidos se bota mucha comida. Yo lo he dicho siempre. Y a mí me duele cuando yo boto el zafacón, la comida. Los restaurantes, hay hermanos que han trabajado en restaurantes, me dicen que aquí no permiten darlo para cuidarse de una demanda. La comida que sobra la botan al zafacón. En Venezuela la gente está buscando alimentos en los zafacones. Aunque sea un momento que yo esté celebrando de bonanza, hacer un paréntesis para pensar en el dolor, la tragedia del otro. En el momento a veces que estamos comiendo, millones de gente que no han podido llevarse un bocado a la boca. Y el cristiano siempre debe de orarle a Dios, Señor, guárdame de la apatía y la indiferencia. Que yo sea sensible al dolor humano. Y que me identifique con los que lloran, con los que sufren, etcétera, etcétera. En el nombre de Jesús. Yo me quedé aquí en pestes porque como estamos viviendo una peste, una pandemia, pero yo termino. Nos llevamos el pensamiento, amados. Lo que yo prediqué, todo lo que yo dije en esta tarde, usted lo examina, ¿sí? Tiene todo el derecho, porque así que Dios nos ha ido enseñando para no caer en dictadura. Usted lo examina de todo corazón. Si no está de acuerdo, usted lo desecha. Si está de acuerdo, lo recibe. Pero usted tiene derecho a examinarlo. Todo lo que te dije hoy, te ministré con la Biblia, pero examínenlo. Las cosas que son del Espíritu, la guarda, las que no, la puedes desechar. Pero por favor, las de Dios, que no se pierda nada. Con los 5 panes y 2 peces, comieron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Sobraron 12 cestas y Jesús dijo, recójanlo, porque lo que es de Dios no se puede perder, porque es un tesoro y hay que apreciarlo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus consejos. Ayúdame a mí que no sea, como dijo Pablo, yo heraldo y llegue a ser un reprobado, un réprobo, a vivirlo. Que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, serte fieles, todos los que estamos aquí esta tarde, los que no pudieron venir también. Como tú le dijiste a la iglesia de Esmirna, sé fiel en Apocalipsis 2 hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida de justicia. Ayúdanos a terminar la carrera, pelear la buena batalla, vivir la fe,
pero sobre todo serte fieles y terminar la carrera. Venga a tu reino, que aquel día cuando las hermanas que están aquí esta tarde y mis hermanos, lleguemos a tu presencia cuando tú vengas a tu trono, porque tú vienes pronto, tú nos puedas decir esta palabra: ven, buen sierva fiel, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, que es en el caminar en este mundo. Entra al gozo de tu Señor. Que tú en cada hogar aquí y los demás hogares que no son de aquí, tú seas el centro de esa casa. Que tú seas el candelero y que ese candelero o candelabro siempre esté encendido para ti, que son las oraciones de los santos. Siempre haya un altar para adorar y magnificar tu santo y bendito nombre. Los hermanos que vayan a partir, llévenlo bien, por favor, Espíritu Santo, y mañana a cada quien, protégelo, llévalos a su trabajo. Y los que nos vamos a quedar a compartir unos alimentos, bendice el pan, que sea de buen provecho, y dáselo a aquellos que no los tienen, porque tú nos ministraste mucho de los indigentes en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.